Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a una nueva charla de PPI. Hoy vamos a hacer una charla más técnica. Vamos a hablar específicamente sobre la propuesta de reestructuración de deuda que lanzó la semana pasada el gobierno de Alberto Fernández, del cual se han ido conociendo detalles a lo largo de los últimos días. El equipo de research de PPI Inversiones sacó un informe bastante exhaustivo el domingo y el lunes. En los 2 días salieron informes y en los días subsiguientes han seguido trabajando en la medida que se han ido conociendo más detalles y más, digamos, sobre todo los detalles legales de esta oferta, que en un principio fue bastante bien recibida por los mercados, pero que hemos visto que en los últimos días ha generado bastante preocupación. Vamos a manejarnos como en las charlas anteriores con un esquema de preguntas y respuestas, que en este caso van a manejar hoy entre Walter y Pedro Ciaba Serrate, quienes son, Walter, bueno, como ustedes lo conocen, es el Chief Investment Officer de Portfolio Personal, y Pedro Ciaba es analista senior de renta fija de Portfolio. Y bueno, yo espero que les sea de utilidad. Seguramente vamos a ir teniendo varias de estas charlas en las próximas semanas, ya que estamos en tiempo de descuento para la reestructuración de deuda. 8 de mayo parece ser una de las fechas claves, pero bueno, esto puede ir cambiando con el transcurso de los días, si es que hay una negociación un poco más flexible por parte de tanto del gobierno como de los fondos de inversión. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Veo que estamos con salas ya casi llenas. Y les dejo la palabra a Walter y después a Pedro para esta presentación. Muchas gracias. Adelante, Walter. Bueno, muchas gracias a todos para participar en esta videoconferencia donde vamos a hablar de un tema bastante denso, un tema bastante complicado, particularmente en un país como Argentina, pero vamos a tratar de simplificar los temas que realmente es una situación donde hay muchos años para analizar esto, pero los próximos 60, 90 días van a ser absolutamente claves para ver dónde vamos con esta negociación entre los acreedores y el deudor que es Argentina. Hay muchas consideraciones políticas y económicas dentro de nuestro análisis, y para que ustedes sepan de que nosotros estamos en conversaciones regulares con varios de los jugadores importantes en los bonos argentinos en ley extranjera. Entonces tenemos un poco de feedback de la posición de los bonistas más importantes, inclusive algunos de los grupos distress, que antiguamente lo calificaron como buitres, que tienen digamos, visiones diferentes que quizás los tenedores que invierten a través de los fondos mutuos. Para arrancar, yo quiero, digamos, hacer un pequeño repaso de nuestra, digamos, manera y estructura de analizar no solo esta reestructuración, pero reestructuraciones históricos en países emergentes que han emprendido este tipo de ejercicio para reestructurar, extender y quizás reducir el valor presente neto de su deuda. Y en la mayoría, casi la totalidad de las otras episodios y ejercicios que hemos estudiado en la historia más reciente, que uno puede hablar de Grecia, puede hablar de Ucrania, inclusive podemos hablar de Uruguay en 2002, 2003, habían unas precondiciones que el FMI y también los acreedores, una expectativa
de que el acreedor iba a poner, digamos, su casa en orden como parte, la contrapartida de aceptar una reducción en el valor presente neto de su deuda. La primera lámina básicamente muestra una historia que la mayoría de ustedes conocen de memoria si son adultos, que cómo llegamos a este punto tan débil en la deuda de Argentina y por qué este gobierno ha decidido que no quieren hacer el esfuerzo que todos sus pares, todos los otros países que quieren entrar en este tipo de episodio. Principalmente, como la mayoría del mundo sabe, que en los últimos 57 años Argentina solo ha tenido un superávit primario fiscal, me parece que es un número de 9 veces. En el primer slide podemos ver básicamente cómo evolucionó el déficit fiscal entre 2012 y 2015 durante el último gobierno de Cristina Kirchner y básicamente la herencia que le dio la administración de Macri. Cada vez que hay un déficit de este tamaño, hay una o dos maneras de básicamente solventarlo. Uno, lo más tradicional, es buscar financiación a través de deuda local o deuda extranjera. Y básicamente es como una etiqueta que uno pone en tu deuda bruta todos los años que tiene que financiar. La otra manera que Argentina siempre ha elegido por una parte de espina político, por una óptica, digamos, populista, es imprimir billetes o lo que nosotros llamamos en la jerga monetización de la deuda. Y lo que podemos ver es que por todos los errores que quizás cometió la administración de Macri, ellos sí hicieron un esfuerzo muy, muy grande, particularmente después de 2018, de achicar el déficit primario, que fue, digamos, un máximo de 3,8% en 2017 a 0,4%. Y también tuvieron un acuerdo con el fondo de no imprimir billetes. El tema de monetizar, digamos, la deuda o imprimir a través de la maquinita del Banco Central, eso es un ciclo que los argentinos han visto por décadas y crea un ciclo interminable de inflación y devaluación. Lo que puedo decir es que Argentina empezó todo este proceso en una posición de poca credibilidad. Es el único país que yo sé que ha tenido una evolución de su tipo de cambio desde 2001, y yo estuve en 2001, de 1, hoy en día el contado con liqui tocó 115. Si uno ve el peso chileno fue de 450, 850, el real en 2002 tocó 4 y hoy en día está en 5,5 y la gente cree que está débil. Entonces, en comparación a cualquier otro país vecino, Argentina básicamente no tiene moneda. Y esa parte de moneda es realmente el resultado de este ciclo de tener déficits fiscales estructurales y usar monetización de la deuda o impresión de billetes. Y este gobierno empezó con el pie de enfrente y empezaron el mismo ciclo por la próxima vez. Una de las cosas que me más asusta de este juego de póker que Guzmán y quizás sus jefes políticos están haciendo es jugando digamos, un partido de gallina con los bonistas cuando un acuerdo está básicamente muy fácil para lograr. Tenemos un mundo que está en COVID-19, tenés problemas, digamos, fiscales en casi todos los países en el mundo, es que los bonistas entienden que Argentina tiene demasiada deuda, entiende que Argentina tiene una posición fiscal débil. Lo que están buscando es un deal más o menos razonable, donde pueden, digamos, preservar la opcionalidad de tener el capital que está intrínseco en sus bonos, en el caso de
en algún momento en el futuro tenemos un gobierno y un equipo económico que puede, digamos, buscar políticas que bajan las tasas implícitas en la deuda de Argentina y también que crean ganancias para los tenedores que hoy en día no están en la vista. Una de las primeras cosas que siempre trato de recordar a la gente que piensa en Argentina, que repito, no tiene moneda, es cuál es el insumo o ingrediente que usa un gobierno para pagar el servicio de su deuda, que en el caso de Argentina, los últimos números que hemos calculado, Argentina tiene un stock de deuda que está más o menos 85-87% denominado en dólares, y es un país que no genera muchos dólares. El primer gráfico demuestra el impacto dominó que ha tenido las devaluaciones que hemos visto realmente desde el mejor momento de los primeros años Macri, cuando el peso estaba en 16, se fue a la luna empezando en abril de 2018, y podemos ver que la recaudación traducidos en dólares promedios ha bajado más o menos de 2015, de 158 mil millones a 105 el año pasado. El año pasado el tipo de cambio oficial cerró, no me acuerdo exactamente, 57 y 58. Y hoy en día, si el tipo de cambio oficial estuviera en el mismo nivel del contado con liqui, Argentina claramente no tiene el ingrediente o el insumo para pagar la deuda. Por eso Guzmán usa un gráfico que nosotros habíamos usado en muchos informes, que es la proporción del presupuesto que Argentina tiene que dedicar al servicio de la deuda. En 2001, cuando llamaron el default y hubo euforia en el Congreso, ese ratio llegó a 21%. Hoy en día estamos rozando 21% otra vez. Entonces, este juego que estamos haciendo está asustando el mercado, digamos, de monedas, y eso aún más deteriora la situación de Argentina hacia el futuro. La otra cuestión, y este lámina es muy esotérico y teórico, pero pararlo en términos, digamos, básicos. Como mencioné, Argentina tiene en la proporción de deuda unos 85-87% dolarizado, pero en términos de la proporción de la economía que está transable, la economía exportador, servicios que genera moneda dura o dólares, es solo un 25-26% y ha caído en los últimos años de un nivel de 33%. Entonces, tenemos un deudor con deuda en dólares que no genera dólares estructuralmente. La otra, y eso es un argumento muy bueno que Guzmán podría utilizar para justificar, digamos, parte de la reducción que ellos están, digamos, buscando de los acreedores. La otra cuestión es que Argentina tiene volatilidad de PBI más alto de cualquier otro país en la planeta, que es un país que ha tenido 15 recesiones en los últimos 50 años. Y básicamente, si sos un adulto encima de 50 años, cada 4 años enfrentaste una recesión profunda viviendo en este país maravilloso. ¿Cuáles son, digamos, las cosas positivas en este proceso que Argentina inició a finales de la administración de Macri como el toma de control de Alberto Fernández y digamos, el nombramiento de Martín Guzmán como ministro de Economía y zar de la deuda? El mayor problema a fines de diciembre que tenía en Argentina, antes del deterioro que hemos visto en estos últimos meses por COVID, por mala praxis, etcétera, era el nivel de vencimientos de deuda local en Argentina.
es que iban a ser 800 mil millones de bonos en manos de acreedores privados en los primeros 6 meses, que era un número casi imposible con el mercado cerrado. Con todo que el mecanismo que Guzmán implementó, que implicó haircuts muy fuertes, extensiones de plazos, canjes de bonos, etcétera, etcétera, el valor en dólares de la deuda en pesos en Argentina ha caído 11,5 mil millones de dólares desde el fin de año si lo evaluamos al contado con liqui. Eso es una reducción de 37 mil millones más o menos a 25,5. Y lo que podemos ver en estos gráficos es que Guzmán ha creado un espacio muy bueno en términos de vencimientos suaves en julio, agosto, septiembre y octubre. Y el número grande en junio es básicamente representado por un bono que es el BOPOMO, el Large Palm, donde PIMCO tiene más que 65% y esperamos una solución. Entonces, Guzmán, para decirle algo lindo de él, que desarmó una bomba muy importante en la deuda local. Ahora la deuda tiene una duración mucho más, digamos, suave y pagable y roleable. Y eso era quizás la parte más difícil de la tarea que Alberto Fernández le dio para hacer. Es muy buena noticia, pero lo que nosotros consideramos algo de un logro que implicó pérdidas para los acreedores, pero digamos moderados, es que este beneficio que creó puede desaparecer muy rápido si la confianza en la moneda desaparece con un default, digamos, duro. Ahora vamos a entrar en el tópico del día. Como ustedes saben muy bien por los diarios o leyendo nuestros informes, Guzmán lanzó lo que él dice que es una oferta final, pero todo, digamos, el sector financiero doméstico e internacional interpreta como su primera oferta o su first ask en términos de la reestructuración. Guzmán eligió, digamos, un grupo de bonos que nosotros llamamos o caracterizamos como los bonos elegibles, que incluye todos los bonos globales de Macri, los euros, los suizos francos, y también incluyó 4 de los bonos de 2005 y 2010 que calificamos con los bonos exchange en un programa que incluye varias características donde Guzmán está buscando un alivio de la deuda de Argentina sustancial. Tenemos que aceptar que la deuda total en manos privadas de Argentina terminó el año alrededor de 120 mil millones de dólares. Parte de eso es la deuda en pesos, pero digamos que no están reestructurando 100% de la deuda que están en manos privadas con esta oferta. La oferta en términos sencillos es que Guzmán está ofreciendo inversores que tienen distintos grupos o canastas de bonos la posibilidad de canjear esos bonos en 5 nuevos instrumentos nuevos en dólares y 5 instrumentos nuevos en euros. Estos bonos tienen vencimientos de 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Es muy importante saber también cómo están posicionando los grandes inversores, los fondos mutuos internacionales en la curva de Argentina, que puede explicar la segunda condición en esta propuesta. Para los bonos cortos, que básicamente están representados por el Global 21, 22 y 23, Guzmán
quiere imponer una corte de capital de 12%. Ese grupo de bonos es solo más o menos 8.4 mil millones de los bonos totales elegibles. En las otras series en dólares, es que él propuso un haircut menor en el caso de los bonos 26, 27, 28, 29 y 36, que nosotros consideramos el belly of the curve, un corte principal de 6,3, los largos de 36, 47 tienen 5, y también el century. Entonces, esa diferenciación es una de las primeras consideraciones que tenemos que tomar cuando tomamos una decisión. La otra cuestión muy importante en la oferta de Guzmán, si uno hace los números, y más adelante voy a mostrar los cálculos de nuestros analistas, es que Argentina quiere extender la deuda lo máximo posible y al mismo tiempo quieren, digamos, convencer a los bonistas de aceptar su oferta. En esta situación tenemos un poco de cómo está el perfil de la deuda que tienen los grandes fondos. Nosotros hicimos un análisis detallado de la información que está público en Bloomberg y básicamente esa información mostró que los bonos cortos 21, 22 y 23 hay una aglomeración de fondos muy importantes con posiciones, digamos, muy grandes. Dentro de estas firmas podemos nombrar Ashmore, podemos nombrar Fidelity, podemos nombrar PIMCO. Y en particular, el 2021 tiene 2 de estas firmas que más que 25% de los bonos que están outstanding. Entonces, nosotros también, hay otro grupo que también incluye las firmas que acabo de mencionar, que están en el segundo grupo, que es 26, 27 y 28. Y en algunos casos, dado las reglas que están en el lenguaje de los prospectos, Argentina, para conseguir una reestructuración, digamos, consensuado en los bonos de Macri, que fueron emitidos después de 2016, tienen que lograr primero una votación de 75% de los bonitos o los bonos en todas las series si quieren hacer, digamos, una transacción total. Guzmán ha elegido ir por el segundo alternativa, que es básicamente buscar una votación por canasto, digamos, en un voto que se llama single limb. Y para tener eso necesita 66,67% de cada canasto y después cada serie tiene que aceptar 50%. Parece muy complicado, pero la verdad es que el posicionamiento de estos bonistas en la corta y digamos, el medio término imposibilitó que Guzmán imponga un corte de capital más grande como 15 o 20%, que yo tengo entendido era su plan original. Entonces, él tenía que optar por una segunda, digamos, un plan B, que era extender los bonos, digamos, a plazos mucho más largos y también cortar los cupones, digamos, en la forma más dramática. Yendo al tema de los cupones, como ustedes han escuchado en la prensa o han leído varios de los informes que están dando vueltas sobre esto, Argentina no quiere pagar nada de intereses casi hasta 2023. En el bono más corto, empiezan en 2023 con 0.5% y va a 0.5 hasta 1.75. El 2036 va a 0.5 hasta un máximo de 3.87.
el 2039.6 a 4,5, 2043 a 4.875. Hay dos decisiones incluidos o digamos provisiones en el prospectus que son particularmente nefastos en toda esta decisión voluntaria que ofreció a los tenedores en los bonos en dólares. El primero es que limitó la cantidad de dinero que los inversores pueden canalizar al bono que está más atractivo en términos de valor presente y neto en esta oferta, que es el nuevo bono 2030. En este caso, que solo ofreció 11.4 mil millones, digamos, de espacio en ese bono, que seguramente va a estar tomado por la mayoría de los tenedores en los bonos más cortos, dejando solo migas o 11,5% para los otros bonistas para participar en eso. En el segundo bono, digamos, de atractividad, entre comillas, que ofreció 20.4 mil millones de dólares de cupo. Pero su intención está bien clara. Quiere beneficiar estos bonistas importantes con un mayor valor presente neto, lo que nosotros llamamos el recovery value en los bonos cortos, y quiere, digamos, empujar los otros bonistas a bonos mucho más largos que tienen valores de recuperación que son bastante menos atractivos. Al mismo tiempo, tenemos otras cláusulas que nos da para entender que Guzmán entiende que tiene otro problema, además del posicionamiento de los fondos en los bonos de Macri. Cuando él decidió sobre el mecanismos para ofrecer a los bonos exchange, y ahí refiero a los pares y los discos de Ley Nueva York, hizo algo que él consideró súper generoso, en que solo no impuso ningún corte de capital, pero básicamente estos bonos tienen que optar por uno de los 3 bonos más largos, y eso destruye el valor de estos bonos. Lo que nosotros interpretamos es que el valor, digamos, de recuperación en los pares es mucho más generoso en relación del precio de mercado que los discos. En nuestros números, a un tasa de descuento de 11%, un par recibiría un valor de recuperación de 37,5, mientras en los discos, por más que no hay un corte de capital, los bonistas recibieron 3 o 4% más que el valor de mercado existente. ¿Por qué esto es particularmente diabólico? Es diabólico porque, como está bien sabido, las protecciones legales en los bonos de 2005 y 2010, que son los pares y los discos, tienen mucho más escudos legales para que el creador haga cosas negativas para ellos. Y esas protecciones contractuales no van a ser entregados por estos bonistas así nomás. Entonces, nuestra interpretación es que Guzmán ofreció casi nada a los discos porque él cree que puede aguantar años y años de litigios con los holdouts en esos bonos, y ofreció algo más dulce a los pares que nosotros pensamos que podría, digamos, mejorar en estas semanas de la negociación. La otra, digamos, lenguaje, y esto es muy esotérico, que está en el prospectus, es que Guzmán quería tentar a los bonistas de todo tipo de entrar en el exchange o el swap ahora mismo
ofreciendo que parece a primera vista un deal muy interesante que se llama una cláusula Rufo. Esta cláusula Rufo básicamente dice el siguiente: si uno entra y canjeas tus bonos hoy en día, mantenés un derecho de percibir las mismas ganancias de un deudor holdout que decide litigar en los próximos años. Entonces, te da una opcionalidad si estos fondos buitres que tienen abogados duros, etcétera, etcétera, logran un mejor deal que vos conseguiste, vos podés participar en esta misma, digamos, ganancia. Nosotros encontramos un tweet anoche de un economista del ECB que escribió un paper que dice: qué bueno de Guzmán que ofreció 5 años. El plazo promedio para ganar un litigio soberano en una reestructuración es 8. Entonces, lo que está ofreciendo Guzmán es, digamos, lo que yo considero un regalo de cumpleaños con un moño muy sucio y con una caja vacía. Entonces, hoy en día, lo que nosotros pensamos de todo esto es que la gran decisión que tiene Guzmán es que cómo va a reaccionar cuando los bonistas más importantes en el mundo, que realmente van a determinar si él consigue los votos que él necesita para hacer la reestructuración, si dicen no acepto, ni chance a tu oferta. Que hoy en día Guzmán está con la posición que muchos consideran kamikaze. Él podría cerrar un deal a nuestro juicio muy, muy rápido con un valor de recuperación cercano a 42 a 45 dólares. Algunos creen que está en 48, 49, pero yo creo que sería más bajo. Pero él quiere, digamos, la estructura que está poniendo y es digamos, una visión muy arrogante, pero al mismo tiempo su estructura que eligió en este prospectus con sus abogados va en contra de todos los esfuerzos que la industria de bonos soberanos, inclusive el FMI, la asociación de ICMA, ha intentado limitar la cantidad de litigios y holdouts en el futuro. Básicamente, Guzmán está diciendo: no me importa si tengo litigios, no me importa si tengo holdouts. ¿Por qué no le importa? Porque básicamente han habido decisiones judiciales en los cortes de Nueva York después de 2016, cuando el juez Grisa le mandó a Argentina en una muy mala situación por ser un deudor prepotente y rebelde, que básicamente le da la facultad a Guzmán de tener un default selectivo, donde él puede estar pagando a la gente que entra en el canje ahora y no pagar los holdouts, y puede esperar que sus abogados sean buenos y básicamente demoran la situación por mucho tiempo. Una de las grandes discusiones que yo creo que gente que no está en finanzas como nosotros es la discusión de cuál es la tasa de descuento o el exit yield, como dicen, aplicable a Argentina para tomar una decisión de la oferta que Guzmán cree que es adecuado y los bonistas piensan que es adecuado. Típicamente, en la industria hoy en día, Argentina está considerado en un rango entre 11 y 12%, dado sus debilidades fiscales que mencioné, su historia de volatilidad de PBI, de su gobierno que está imprimiendo billetes para pagar las cuentas. Entonces, esta lámina muestra que básicamente los bonos más cortos en Argentina
tienen una tier de 14 y los largos, 13. Entonces, hoy en día, que el mercado está diciendo a Argentina que tu tasa de descuento está muy, muy alto. En base de todo esto, ¿qué podemos, digamos, recomendar o dar como pautas de cómo enfrentar esta reestructuración? Primero, tenemos que pensar en las fechas que pueden ser fundamentales y digamos que son momentos claves en toda esta reestructuración. Una de las otras cosas que Guzmán hizo a las bonistas es que decidió que los intereses corridos que un bonista tenía hasta viernes no cuentan. Yo creo que él quiere poner esto al lado y negociar uno por esa situación. Pero si alguien tenía el Argentina 21, el 22 ayer, iba a recibir más o menos $3.45 y esos $3.45 que el bonista esperaba hace 6 meses, se queda ¿dónde? En el aire. Entonces, parte de la dureza de la oferta es que básicamente sacó todos los intereses corridos que estaban por pagar ayer, que en el 21, el 26 y el 46, además de los intereses corridos y bonos que van a pagar un poco más adelante. Entonces, eso es otra situación particularmente complicada en esta reestructuración. Nosotros pensamos que evidentemente no publicó el aviso de pago de los $503 millones de cupones que vencían ayer. Según los documentos legales, tiene 30 días como un plazo extra para pagar. En ese momento, Argentina, si él no lo paga, empieza un proceso donde los bonistas que tienen 25% de tenencia juntos en uno de estos bonos pueden acelerar o forzar un pago de Argentina. Ese proceso legal, que no voy a describir porque es muy aburrido, les da a Argentina quizás 15 o 20 días más para decidir si quiere curar el default. ¿Cómo cura el default? Él termina pagando el cupón, como hizo Axel Kicillof en el ejemplo del bono 21, cuando Fidelity le forzó a elegir entre default y pagando el cupón. Básicamente, que él estipuló hace 2 días que la fecha máxima para esta oferta es el 8 de mayo, pero en realidad, si no llegan a un acuerdo, que dudamos muchísimo, tienen más tiempo hasta el 22 de mayo, más quizás un margen de 22 días. Después, en términos de los bonos exchange, los bonos de 2005 y 2010, hay cupones que se pagan a fines de junio y además tiene otro plazo de tiempo para demorar la cuestión. En términos, digamos, globales y digamos de un helicóptero, ¿dónde estarías más protegido hoy en día en los bonos que están dentro del canasta elegible? Nosotros pensamos que estás mucho más protegido estando con los grandes grupos agrupados en los bonos cortos 21, 22 y 23. Creemos que tienen bloqueos en 1 o 2 de estos bonos. Y también estos fondos han tenido 6 meses para armar una estrategia legal y de posiciones para dar un dolor de cabeza muy grande a Guzmán y su equipo. En el segundo grupo sería los bonos, digamos, Belly 26, 27 y los 228. También hay grupos muy motivados con posiciones grandes en ese grupo, donde esta oferta claramente trata mal
digamos, a los inversores está en los bonos más largos, Macri, el 46, 48 y Century. Ahí no existen, excepto dos grupos, que es BlackRock y Alliance Bernstein, que tienen posiciones más o menos relevantes, pero no hay posiciones de bloqueo ni de poder de influenciar los votos. Además, estos bonos largos recibieron, digamos, el peor deal en términos de los valores presentes netos. Um, y la verdad es que Guzmán discriminó bastante negativamente contra estas personas. El otro lugar donde uno tiene protección teóricamente está en los bonos exchange. Particularmente la oferta para los pares fue el mejorcito digamos, del grupo en términos del prima sobre el precio del mercado. En los discos, ahí están, digamos, muchos inversores que han ganado litigios contra Argentina con dinero billonarios en el pasado, que se están posicionados para, digamos, un litigio de mucho tiempo, el riesgo de quedarse si nuestro ministro de Economía decide endulzar la oferta es que no va a pagar los intereses por mucho tiempo, pero las cláusulas en la ley de Nueva York, si hay digamos, un juicio a favor de los acreedores, uno va van a pagar todos los intereses corridos y además estos bonos históricamente han pagado un 9% de castigo por cada año que no recibieron cupones. Por eso los holdouts en general recibieron 204% encima del dinero que el bono representaba cuando en el último ejercicio de esto. Volviendo al tema de el exit yield y cuál es la tasa aplicable? Como mencioné al inicio de este programa, normalmente las reestructuraciones para inversores que tienen mucha paciencia son bastante rentables si uno queda en la posición por 1, 2 o 3 años después. ¿Por qué es así? Porque normalmente un país que reestructura su deuda elimina una gran parte de la necesidad de pagar intereses en los primeros años. En el gráfico a la derecha muestro que Argentina paga casi nada hasta 2026 y después los pagos en los próximos años están menos de 2% de PBI. Entonces, los futuros bonistas que quieren invertir, digamos, en bonos más picantes, que son Argentina, dicen, bueno, si no tiene problema para pagar, que no, básicamente los intereses que tienen que entregarme todos los años, el capital que tienen que entregarme todos los años, estoy corriendo poco riesgo, entonces acepto un TIR más bajo, particularmente en un mundo de tasas bajas. Entonces, hay potencial. Si Argentina lograra un nivel de reducción en el valor presente neto grande en su deuda, que implica que Argentina va a pagar menos de $1,000 millones de intereses en los 3 primeros años que paga intereses. Si ese gobierno, dado esa situación muy beneficioso, puede generar crecimiento, puede lograr un déficit primario balanceado, si Argentina quizás podría seguir, digamos, estos 3 ejemplos que damos de reestructuraciones relativamente recientes. Grecia hizo una reestructuración que implicó pérdidas para los bonistas entre 59 y 64%. Sus bonos fueron de 13% a 1,7%
y las ganancias fueron extraordinarios, que los bonos subieron 6 veces y medio. Now, yo no voy a decir en ningún momento en mi vida que Argentina puede tener una recorrida así. No tiene el ECB, no está en Europa, pero digamos, Grecia era un país sin ninguna disciplina fiscal por años y años y finalmente arreglaron la casa con una reestructuración brutal que después dio ganancias extraordinarias para la gente que se quedó. En el caso de Ucrania, que es un país muy similar a Argentina en términos de niveles de deuda neta, 60%, ellos hicieron un deal en 2015, bajaron el valor presente neto un 26%, y también tuvo una recorrida muy interesante en los bonos, donde los bonistas ganaron 70-80%. Y el otro ejemplo es Uruguay, en 2002-2003, que también tuvo un recorrido fantástico después de canjear 5.000 millones de su deuda. Pero repito, estas historias dependen de alivio de deuda, pero más que nada políticas económicas más o menos razonables. Ucrania buscó un mucho menor déficit primario, que Uruguay puso un superávit primario de 3% por 4 años y Grecia ajustó su déficit fiscal en 10 puntos de PBI, algo que es impensable en Argentina. Pero si uno quiere, digamos, soñar que este gobierno, o el gobierno que sigue, porque ellos hacen un mamaracho, que los bonos argentinos vuelven a valores cercanos a 8 o 9%, estos bonos quizás podrían acercar la duplicación de valor. Y 8 y 9% no es una tasa, digamos, baja en mercados emergentes normalizados. Yo no puedo decir que esto va a pasar, pero lo que digo es que es una posibilidad si alguien quiere mantenerse en un proceso que va a ser particularmente difícil. Como comentario final, antes de abrimos el Q&A, yo creo que los próximos 60-90 días van a ser particularmente asustadores. Es que Guzmán ha tomado una posición muy inflexible, muy prepotente, y los bonistas con quien hablamos, y hablamos con los grandes, no tienen ningún interés en entrar en el canje en mayo, y eso corre el riesgo de un default inmediato. La segunda externalidad negativa que tenemos que enfrentar es que este gobierno no tiene mecanismos para controlar la suba en las monedas paralelas, el blue, el contado con liqui y el dólar MEP. Y estos estiramiento del brecha de hoy en día que está en 66%, básicamente desestimula los granjeros para liquidar, que es uno de los supuestos que Guzmán tiene para seguir juntando dólares, para pagar los acreedores que sí tiene que pagar, que son el Banco Mundial, el FMI, el Club de París, etcétera, etcétera. Según nuestros cálculos, es que Argentina no tiene el dinero para seguir corriente con sus deudas si no hace un deal. Mucha gente cercano a Alberto Fernández insiste que él no quiere un default. Entonces, pero lo que está incluido en este prospectus, las condiciones donde no reconocen intereses corridos, donde dan valores de recuperación a 11-12% muy bajos e inaceptables, no hay ninguna indicación de cuál es el próximo capítulo en esta historia, que normalmente sería una contrapropuesta
que quizás eliminaría los cortes de capital mínimos, quizás daría capitalización parcial de los intereses. Todos estos, digamos, lo que son o empujes, como dicen, kisses and bumps, no tenemos ninguna idea quién va a decidir sobre esas maneras de endulzar este programa. Y les digo que los próximos 60, 90 días, yo creo que este gobierno es capaz de tratar de exprimir todo el beneficio político con sus votantes para dejarlo correr hasta el último momento, para asustar y después hacer un deal quizás un poco mejor. Lo que nosotros tenemos claro es que los bonistas, los bonos de Argentina representan alrededor de 1% de sus carteras, ya tradean en 26 a 29 dólares y no les importa litigar contra un gobierno que les faltó respeto en una forma tan, digamos, fuerte con esta oferta. Bueno, si quieren podemos abrirlo, que va a estar acompañado mis analistas si alguien quiere hacer preguntas puntuales y mi equipo son mucho mejor en matemática que yo y pueden ver si podemos contestar. Así, a ver qué tengo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a tomar la posta de las preguntas y empezar a hacer... Son muchas preguntas, están invitados a seguir preguntando, están llegando muchas en este momento. Una pregunta que se repitió mucho al comienzo es ¿qué sucede el 22 de mayo? ¿Qué sucede el 22 de mayo si la Argentina entra directamente en default? Acá más que nada es una pregunta bastante técnica que depende de lo que son los prospectos del Indenture 2005 y 2016. En realidad el default no es automático. Lo que se considera el no pago en los 30 días de gracia, que el 22 de mayo la fecha es porque el primer pago soberano que efectivamente no se hizo fue el del 22 de abril, estos 503 millones de dólares que ayer el Tesoro dijo que no iba a pagar por los globales 21, 26 y 46. Son 30 días hasta el 22 de mayo, ahí se considera un evento de default, según el prospecto, y a partir de ahí se tiene que juntar un trust y juntar un 25% de tenedores que quieran acelerar ese bono particular. En este caso, recordemos, global 21, 26 y 46. Pero si quisiéramos acelerar la deuda internacional, ahí tendrían que usar la cláusula del cross default. Ahí necesitan, la Argentina podría remediar esa aceleración pagando a 60 días de iniciado el evento de default. Por lo tanto, la Argentina, si quisiera hacerlo, podría curar incluso la aceleración de todo el resto de los bonos en ese plazo de 60 días. Bueno, después otras preguntas. Muchas preguntas referidas a lo que es la ley local. Walter, ¿querés empezar? No, en realidad yo creo que parte de nuestra conclusión en este proceso es que Guzmán está dispuesto a hacer la reestructuración de la deuda de Argentina en etapas. Es que esta primera etapa evidentemente está tratando de atraer a unos bonistas que dicen, bueno, me das la opción de ganar como un holdout, me voy ahora. Y después él atacaría el problema de los bonos exchange que no entran con un, digamos, proceso legal que puede ser largo. Entonces, él siempre dejó, digamos, los bonos locales en una condición donde han prometido, si uno quiere aceptar las promesas de este gobierno, que va a ser un trato igual a los bonos globales. Antes de la decisión de no pagar estos cupones del 22 de abril, siempre estábamos en una mejor condición de estar en un bono global con ley argentina porque estaban corriente. Ahora todos entran en la misma situación de impago. La cuestión es que cuántas diferencias de dólares
vale la protección legal que dan los cortes de los Estados Unidos contra la promesa que te van a dar un trato igual a los ley argentina. Y la verdad es que no es una cuestión matemática, es una evaluación que hace el mercado. Yo creo que van a terminar dando la misma situación, pero tenemos que esperar para la primera etapa si alguien decide canjear, que hoy en día parece lejos. Yo coincido con Walter, más o menos en los bonos cortos hay diferencias de 4 o 5 dólares. No parece mucho, en realidad en los precios actuales es una gran pérdida de nominales. Muchas preguntas acerca de, bueno, vendo parte de los bonos argentinos para colocarme en pari, es decir, el pari, uno de los bonos que nosotros vemos más upside en la oferta inicial. Bueno, ahí en realidad, como dice Walter, estamos valuando algo que en realidad es muy difícil de modelizar. ¿Cuánto vale el dormir tranquilo en el sentido de a la deuda internacional? Estoy seguro que el gobierno o el que venga no la va a especificar, que es un Y hay gran otra miedo que cuestión, surgió. Pedro, hay otra consideración que es más cualitativa. Como mencioné, los bonistas que no organizaron o no tienen, digamos, bloques o protecciones, sufrieron. Entonces, Guzmán va contra los débiles. Si uno ve los cortes de capital que están poniendo en los bonos de euro de 18%, él podría decir, bueno, ese es el trato igual y te doy 18% contra 5 o 6 en los bonos de Macri. Entonces, que este equipo está aprovechando de bonistas que tienen, digamos, menos defensas y no hay un grupo de bonistas que tiene menos defensas que los bonos ley argentinos. Totalmente. Hay otra pregunta acerca de, específica más del upside en sí de la propuesta. Y acá en realidad la verdad que conviene repasar un poco cómo está analizando el inversor, especialmente los grandes inversores que tienen mucho tenencia de bonos argentinos, capaz 3% en una cartera global, pero en realidad es un gran monto de ese outstanding que la Argentina piensa reestructurar. Y acá en realidad la ganancia o el upside, el inversor lo está viendo de dos formas. Uno, generalmente, lo más rápido es analizar el deal, o sea, el recovery value, el valor de recupero de esta oferta inicial argentina, que ya dijimos dónde tiene esos upside, dependiendo cómo pensamos que el día después de la reestructuración van a estar rindiendo estos bonos, lo cual es algo muy complicado. Pero el verdadero inversor, o sea, el famoso real money, grandes players que están ubicados en la parte corta y ahora van a tener que elegir a qué bono alocarse, no está solamente viendo ese valor de recupero que es prácticamente inmediato. Acá en la última filmina que Walter tiene puesta, nos vemos diferentes casos de reestructuraciones, como en el caso de Uruguay, en Grecia, en Ucrania, en el año 2012, como las tasas de rendimiento de los bonos suben demasiado en un primer instante, hay muchos fondos hedge funds que están vendiendo las posiciones rápidamente, que quieren hacer el cash-in rápido de ese deal, y después en realidad con el paso del tiempo, y como dijo Walter muy bien, con medidas racionales que apunten a un equilibrio fiscal, que no, probablemente también acompañada también con baja de impuestos y una baja respectiva del gasto, esa racionalidad tiende a bajar tasas y a que los bonistas perciban ganancias de capital también en los bonos de la parte media y de la parte larga. Piensen en un inversor muy grande que sabe que en un mercado con poca liquidez no va a poder vender todos sus bonos en un principio. Ese inversor, si la Argentina le pudiera prometer un plan económico con este tipo de racionalidad que estamos pensando, ese inversor no tendría por qué desesperarse solamente en ir al corto. Podría pensar en ir al belly y aprovechar una normalización de las curvas, o ir largo y pensar que esto va para rato y que la Argentina no sería una locura que pueda rendir 9%, con tasas casi cero en todo el mundo. En ese caso, el bonista estaría menos dispuesto a combatir en el corto plazo lo que es el deal y pensar un poco mejor en la alocación y la futura perspectiva de la Argentina. Yo creo que el bonista no solamente está mirando con mucha decepción la oferta inicial, que es muy mediocre, sino también la falta de un plan económico consistente y que pueda ser sostenible en el largo plazo. Otra pregunta.
Bueno, muchas preguntas por los pares y los discounts. Efectivamente, los discounts fue un caso muy evidente a la hora de la evaluación. Los discounts tuvieron un upside casi nulo. Nosotros lo que hicimos fue utilizar el factor de capitalización, por eso figura un recovery value, un valor de recupero de $54,50. Si eso no se compara con el valor clean del bono, sino con el valor clean multiplicado el factor de capitalización, que es ese 1.4020 que anda dando vueltas por ahí, y es el bono de la curva que tiene el menor upside de toda la parte de los dólares, a diferencia del pari, que tiene un upside considerable. Actualmente lo estamos calculando en $37,50, el bono está cotizando cerca de los 30, es un upside considerable, especialmente para estos bonos que tienen unas cláusulas mucho más duras que lo que son los globales. Walter explicaba muy bien ahí el caso de la votación serie por serie, que se requieren 2/3 del agregado de los globales y la mitad en cada una de las series, a diferencia de los exchange, que son muchísimo más difíciles de conseguir. Estos son los bonos emitidos en el canje 2005, en los cuales se requiere un 85% en el agregado y 2/3 partes en cada una de las series. Por eso la verdad que ha sido muy sugestivo la posición que ha tomado la Argentina, casi una declaración de guerra hacia estos tenedores. Sí, no hay otro símbolo más importante del valor de esas protecciones legales, más claro que la diferencia entre el valor del discount euro, el DC, discount dólares contra cualquier bono de Macri. Es que los bonos largos de Macri hoy en día están tradeando 25, 26 y el DC Nueva York está en $35. Yo he hablado con una de las personas que más sacó dinero de Argentina la última vez, más que $1.000 millones, y tengo entendido que las protecciones legales en los CACs y del discount son uno de los mejores en todo el mundo de bonos distressed. Entonces, el disco tiene valor, pero obviamente lo que Guzmán está intentando hacer es dividir los discos con todos los otros bonos. Él está dispuesto a litigar y extender el plazo de esto, pero si uno quiere mantener este bonos para tus hijos o tus nietos, ahí estás con gente muy preparado, muy motivado y en muchos casos muy nefastos, que han logrado ganar a Argentina a todas las veces. Entonces, pero es una decisión de dejar ese bono ahí y esperar para ver qué pueden hacer la gente que realmente sabe cómo litigar y pelear con Argentina. Acá hay otra pregunta cambiando al riesgo provincial. Si las provincias reestructurarían en una forma parecida a lo que es el soberano. Mira, nosotros estamos esperando los detalles de Axel Kicillof. Hay $15.5 mil millones de deuda provincial, 8.04 está en PBA. PBA antes del COVID era el distrito con la peor situación de fiscal, más que nada porque no tenía, digamos, músculo para cortar en la parte de infraestructura, porque nunca gastaron más que 8% del presupuesto. Nosotros siempre dividimos las provincias entre lo que consideramos alta calidad y lo que consideramos, digamos, de segundo plano. Los de alta calidad son Cava, Buenos Aires, Ciudad. Nosotros sabemos que el gobierno de Larreta tiene dólares guardados, tienen espacio fiscal para cortar la parte de infraestructura que llegó a tener 17% de presupuesto. También reciben ahorros porque tienen 835 millones de dólares antes de este movimiento en la moneda en bonos Badlar, que están cada vez más baratos, y ese gasto de intereses sobre los bonos de Badlar era mayor que el gasto de dólares. Entonces, nosotros pensamos que, salvo que tenemos 4 o 5 meses más
de cuarentena y que Buenos Aires va a poder pagar el 21 del año que viene y el otro bono que tiene está en 27 y empieza a amortizar en 25. Es el distrito más rico de Argentina. En el caso de Córdoba, tenemos mucha relación con el equipo de Córdoba. Ellos tenían todas las intenciones de pagar, pero obviamente la cuarentena está impactando mucho su recaudación y tenemos entendido que ellos tienen, digamos, la visión de no herir las bonitas, pero podrían pedir una extensión, un swap para el bono PDCAR 21, que son 750 millones de dólares. Tenemos entendido que han recomprado parte de ese bono, pero hay que ver qué van a decidir sobre eso. Pero Schiaretti es un gobernador que no quiere reestructurar y matar las bonitas. En 2013, si no me equivoco, el bono de PDCAR 27 bajó a $30. Él hizo un par de transacciones para extender los plazos y pagó el PDCAR 2017 en forma y tiempo a par. Entonces, la gente que esperó Schiaretti. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cuánto tiempo va a durar la cuarentena y el lockdown, pero más que nada, mi gran miedo de todo esto, como dije al principio de la presentación, el insumo para pagar deuda en dólares es recaudación traducido en dólares. Si la estrategia de Guzmán termina incendiando Argentina tipo 2002 con el tipo de cambio volando, entonces tenemos que pensar que algunos gobernadores que son responsables van a buscar remedios que implican extensión de plazos y otras cuestiones. La reestructuración más dura va a ser PBA y yo creo que va a ser un espejo de la dureza que Guzmán está haciendo con el soberano. Quizás es para tratar de encontrar algún comparativo al canje pasado, el canje del año 2005, la crisis del 2005, quedó en el imaginario colectivo que la ciudad de Buenos Aires no reestructuró, no defaultó su deuda. En realidad logró hacer un reperfilamiento muy parecido a lo que estaba sucediendo cruzando el charco por esos años, en el año 2003, como hizo el famoso estilo reperfilamiento a la uruguaya. Lo que logró hacer es poder patear plazos de capital y combatir el problema más que nada de la liquidez y no tanto de la solvencia. Es probable que el approach que haga Córdoba, que en realidad tiene un problema similar, porque quitando bueno, los pagos del bono legislación local, el CO26, que son más o menos 38 millones al año, tiene los 725 millones de dólares de junio del año que viene en el Córdoba 21, lo cual ellos, es verdad, tenían propuesto, la verdad, poder refinanciarlo de alguna manera, rolearlo de alguna manera, ofrecer algún canje voluntario, pero yo creo que la probabilidad de no cometer algún tipo de retoque en la deuda es inversamente proporcional a lo largo de la cuarentena y lo profundo que sea la crisis económica, y también a lo grande que pueda llegar a ser la brecha cambiaria. Otra pregunta más. Bueno, acá en realidad es si uno desea entrar al canje, aunque el canje esté rechazado, ¿podría ser aceptado? ¿Y qué pasa con los viejos bonos que no entran al canje? Bueno, hay otra cláusula, digamos, diabólico en el prospectus que no mencioné, pero si por un milagro que dudo que suceda, Guzmán consiga los niveles de votos en los CACs, el bono más largo, básicamente, ¿cómo es el 2047? 2047, ¿no? Exactamente. Y que básicamente puede forzarte a aceptar ese bono porque todos tus compañeros votaron y vos no votaste, te arrastra a la reestructuración en el peor bono en el menú que ofrece. Totalmente. Si se alcanza el CAC, el bono que tengas para entrar a la reestructuración, lo que te va a tocar es el bono más largo, el bono que tiene menor recovery value en el corto plazo y el bono que
si el gobierno no hace bien las cosas, es el que más vas a perder. Ahora bien, por más que, si uno entra al canje, por más que no se lleguen a las CACs, como dijo Walter antes, existe la posibilidad de que el gobierno trate de generar una estrategia parecida a la del 2005 de ir reestructurando de apartes e ir sumando después nuevos canjes, y eso es lo que ha permitido este cambio en las nuevas reglas RUFO, que son los derechos sobre futuras ofertas. Lo que hizo la Argentina con esta cláusula, que parece muy técnico, pero en realidad es un punto súper importante, es que en los próximos 5 años, todas las personas que entren al canje, salvo en el bono más largo, que es el bono de descarte, donde a uno lo pueden colocar si no adhiere al canje, pueden aplicarse, pueden acercarse a una futura oferta que tenga mejores condiciones. Sin embargo, y este es un punto clave, a diferencia de lo que pasó, para no malinterpretar otra vez la lectura de Griesa del 2014, es que esta oferta no puede ser aceptada, o sea, vos no podés adecuarte a una oferta mejor en caso de que sea estrictamente producto de un fallo judicial. Por lo tanto, este punto es muy importante porque en realidad lo que le permite hacer el gobierno es tratar de generar una estructura donde vos puedas ir canjeando a partes, y si en el futuro vos me litigás, y como dijo Walter muy bien, el promedio es 8 años, pero si llega a salir un juicio más rápido y le tengo que pagar mejor a otra parte de los bonistas, yo no estoy obligado a darle lo mismo a los anteriores bonistas. Cualquiera que haya estudiado teoría de juegos se da cuenta, acá hay un incentivo a hacer holdout en esta situación. Que va en contra de lo que el mundo estaba yendo. Hay preguntas de los bonos en pesos, específicamente del Bonser 20 y del Bopomo, del famoso TJ20, política monetaria. Bueno, acá me parece que nuestra posición apunta a que el mercado de pesos lo han ido prácticamente domando. Hubo una reducción considerable de lo que es a pagar en el 2020, más allá de los swaps que tenían quita de valor presente, también hubo mucho rollover hacia el 2021, casi 640.000 millones de pesos en nominales se patearon para la parte del 2021 en los nuevos bonos SER, bonos Badler, y también para 22, el 23, en el 24, o sea, se creó casi toda una curva SER nueva a partir de estos canjes. Es verdad que el mes a pasar, donde tiene gran parte de privados el componente del TJ20, es en junio. El TJ20 son casi 120.000 millones de nominales, lo que queda outstanding de remanente. El 72% de esto lo tendría un solo fondo internacional, que es PIMCO, y el resto sería todavía en remanente de privados, gran parte argentinos, institucionales e individuos. Y eso va a ser un bono a canjear, probablemente durante el mes de mayo o mismo en el mes de junio tengamos nuevas noticias de tenders, como ha ido haciendo el gobierno. Por supuesto Sí. Sí. Sí, yo quiero recalcar que en este caso, yo creo que Guzmán merece mérito. Hizo un trabajo, fue, digamos, mano dura con el mercado, es que tuvo algunos exabruptos con el Large Duo, pero la verdad es que extendió, digamos, el plazo de deuda local, que los fondos mutuos han podido recuperar parte del patrimonio, en gran parte, y básicamente pudo restablecer un mercado de capitales locales. A pesar de eso, si él va por el camino que parece que está siguiendo con la reestructuración global, todo esto se puede, digamos, evaporarse y terminar en una pesadilla con muy poco tiempo, por más que tiene la protección de control de capitales. Estamos viendo muchas ventas de bonos en pesos de tenedores grandes de afuera en las últimas 2 semanas, que está presionando la brecha. Y la verdad es que es absolutamente impensable que él quiere arruinar lo que hizo con la deuda local, siendo el bravo, el duro, el grande, el más inteligente, y no pagar 3 o 4 o 5 dólares más en valor de recuperación a los bonos
en dólares. No entendemos su mentalidad de esto. Es como destruir algo que costó 4 o 5 meses con mucho sudor para crear. Bueno, después hay otra pregunta, pensando desde el punto de vista de Guzmán, si es posible mejorar la oferta, o sea, mejorar lo que sería el valor de recupero en el corto plazo, sin complicar demasiado el resultado fiscal. Y acá me parece que la clave está en dónde podés mejorar, o sea, dónde podés endulzar el deal y cuál podría llegar a ser el efecto sobre el perfil de vencimientos. Si uno ve el perfil de vencimientos de esta oferta inicial, queda muy claro que el recorte es absoluto y queda muy claro cuál es el punto donde Alberto Fernández me parece que no va a negociar, que son estos 3 años de gracia que prácticamente le permiten cumplir toda su presidencia sin tener que pagar prácticamente un peso. Recién en el 2023 tendría que pagar cerca de 370 millones de dólares. Y en el 2024-2025, o sea, para el próximo gobierno, serían pagos incluso menores a los 1.000 millones de dólares. Claramente la Argentina, en un escenario así de tanto desendeudamiento por tantos años, yo creo que podría llegar a ser una mejora. El COVID-19 es una gran peste, un gran shock empobrecedor, pero creo que finalmente se va a poder pasar. La verdad que en el largo plazo vamos a seguir todos vivos. Y por lo tanto, no encuentro una razón por la cual la Argentina no pueda hacerse cargo de algo un poco más pesado en términos de intereses. La verdad que, ¿dónde se puede mejorar el deal? Bueno, nosotros hablamos de 38 dólares.7 en la parte de los bonos cortos. Eso implica el 12% de quita de capital que tienen en la oferta inicial. Si uno sacara esa quita de principal, el bono mejoraría en 6 dólares. Lo cual, Walter estaba hablando de 45, 46 dólares, podría llegar a haber un deal. Bueno, estamos hablando casi en esos valores, en una exit yield del 11%. Y Hay estamos lugar hablando para de un valor que es 1.100 millones de dólares. Es que ese corte de capital sobre una canasta de 9.000 millones es monedas. Entonces, eso va a ser el primer lugar donde puede atender, pero no muestro, digamos, que está dispuesto a hacer algo bonito todavía. Totalmente, y la otra forma es con una capitalización. O sea, si yo no estoy dispuesto a negociar lo que son los primeros 3 años de pagos, bueno, capitalizame parte de esos intereses. Si uno capitaliza parte de esos intereses en ese plazo, no lo paga, lo pagará más adelante, pero justamente lo que está haciendo caso es la liquidez en el corto plazo, pero le estás aumentando el valor presente al inversor. Es una forma de endulzar la propuesta. Bueno, creo que hemos atendido casi todos los ámbitos, todos los frentes de preguntas. Sí, yo creo que para que no sea eterna esta conferencia de video, muchas gracias a todos por participar. Estamos muy metidos en este análisis y estamos en una encrucijada muy difícil en los próximos 30 a 60 días. Pero como dice Pedro, en todos los otros casos, inclusive en Argentina en 2005, en 2010, el bono discount comprimió entre 250 y 300 puntos dentro de 18 meses. Ahora el mundo conoce un poco mejor este gobierno y quizás no va a darles ese beneficio de la duda, pero el alivio que Argentina podría conseguir con una oferta un poco más generoso, igual como en las palabras de uno de nuestros clientes importantes en Nueva York, sigue siendo el robo del siglo. Argentina sacó un valor presente neto, un haircut de 73% en la última vez. Si sacan 55, 60% ahora, es increíble que el mercado de renta fija aceptaría eso, pero las condiciones mundiales con COVID, etcétera, etcétera, están dando una oportunidad para Guzmán para conseguir una transacción que nunca hubiera conseguido
hace 6 u 8 semanas. Gracias por participar y Bueno, vamos muchísimas a seguir gracias. analizando. Gracias. Chao, hasta luego.